Pasan 14 minutos de las 6 de la tarde y es tiempo de empezar nuestro consultorio de fondos de inversión. Como cada lunes nos acompañará José María Luna, director de inversiones de Luna y Sevilla Asesores Patrimoniales. Hoy el IBEX 35 ha liderado las caídas en Europa, aunque ha conseguido salvar el nivel de los 18.000 puntos. En Wall Street vemos que se han revertido en parte las pérdidas iniciales, mientras suben los precios del petróleo, después de que Trump haya ordenado ese bloqueo del estrecho de Hormuz tras estancarse las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán durante el fin de semana. Y además las acciones de Goldman Sachs caen en un inicio algo decepcionante de la temporada de resultados en Estados Unidos. Ahora mismo el petróleo West Texas en Nueva York cotizando por encima de los $100, 103 exactamente, subiendo un 6,6%. José María Luna, director de inversiones de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. ¿Qué tal estamos, José María? Buenas tardes. Hola, muy buenas. Pues estupendamente de estar aquí un lunes más con todo el equipo y bueno, en especial contigo, que hacía mucho tiempo que no hacíamos un consultorio juntos, con lo cual un fuerte abrazo El y placer es bueno, mío también, José María, cómo no. Te muchas gracias. quería preguntar, antes de dar paso a las consultas de los oyentes, un poco sobre tu sentimiento de mercado, ¿no? La verdad es que todos los lunes te toca, bueno, comentar novedades importantes, ¿no?, que pasan a lo largo del fin de semana. Supongo que muchos gestores, antes de irse de fin de semana, sabiendo que se iban a celebrar esas conversaciones de paz en Estambul, pues han debido de cubrir sus carteras, ¿no? Y de hecho, muchas carteras deben de estar así. A pesar de la reacción relativamente tranquila, digamos, los inversores ven un amplio margen para una mayor volatilidad similar, ¿no?, a la que ha sacudido a los precios de los activos en las últimas semanas. Ahora que parece evidente que no se vislumbra el fin del conflicto en Oriente Medio, ¿crees que es tiempo de replantearse las estrategias de inversión? Bueno, vamos por partes. Yo creo que es tiempo de mucha templanza en el corto plazo, de no cometer errores, porque esto no es un juego binario, una decisiones binarias de pues, estoy dentro, estoy fuera, salvo que mi perfil de riesgo sea muy conservador o la cartera que tenga no se ajuste a mi perfil inversor o si estamos hablando de inversores en fondos que van a más corto plazo, ¿no? Y sobre todo una visión muy de largo plazo, eso sí, teniendo muy en cuenta las circunstancias que están ocurriendo, que no son pocas, ¿no? Yo creo que lo que estamos asistiendo, por un lado, las expectativas a que el conflicto pudiera ser resuelto este pasado fin de semana, yo creo que eran muy bajas, realmente Sí. bajas o prácticamente nulas. La tregua todos entienden que es bastante frágil, la que hay, las posiciones están hoy por hoy muy distantes entre Irán y Estados Unidos, y sin olvidarnos que hay un tercer jugador como es Israel, que sigue atacando al Líbano, ¿no? Lo cual la situación no es fácil a la hora tanto de la navegación con absoluta libertad por el estrecho de Hormuz y por otro lado que Israel deje de atacar a Líbano y paralelo que Hezbollah también deje de atacar a Israel, ¿no? Con lo cual la situación sinceramente no es fácil, ¿no? Con lo cual el mercado sigue en esa inestabilidad, en esa elevada volatilidad, que se deja notar de forma más proporcional, no quizás en números, ¿no?, pero sí de forma más proporcional la inestabilidad en los mercados de deuda más que en los mercados de renta variable, aunque en este caso va por barrios, ¿de acuerdo? No es lo mismo el impacto que puede tener el conflicto actual en la duración que llevamos en la economía norteamericana, que se deja sentir, no cabe la menor duda, pero bien es cierto que es una economía que desde el punto de vista energético, a nivel de crudo, a nivel de petróleo, es más autosuficiente que lo que puede ocurrir con Europa o lo que ocurre
gran parte de Asia-Pacífico, ¿no? Donde dependen en mayor medida del petróleo que pasa, por ejemplo, por el estrecho de Hormuz. De ahí que las correcciones tanto en Asia, en bolsa, las que hemos visto, estamos viendo en el caso de Europa, son mayores que en el caso de Estados Unidos, ¿no? Quizá lo que el mercado no esperaba es ese bloqueo del bloqueo, ¿no? De lo que ocurre en el estrecho de Hormuz, que eso es una jugada que ha llevado a Donald Trump, seguramente por algún asesor militar, a decir, vamos a presionar a Irán y sobre todo más que presionar a Irán, presionar a aquellos países de Asia, en concreto a China, para que, bueno, pues se acerquen aún más las pretensiones iraníes a el término medio que probablemente estaba muy distante respecto a las posturas de Estados Unidos. Lo que pasa es que el tiempo juega en contra de una normalización, no solo en la navegación en el estrecho de Hormuz, sino sobre todo una normalización en el precio del crudo y sobre todo una normalización en cuanto al daño que se está provocando a la economía, tanto en el crecimiento, futuro crecimiento económico a nivel global y también, por qué no decirlo, en las expectativas de inflación, ¿no? No lo está descontando tanto así el mercado de renta variable, sí quizás el mercado de renta fija, y no olvidemos que ese tapo trade, que cuando Trump se viene un poco abajo de esas amenazas, lo sigue marcando el bono a 30 años de Estados Unidos, ¿no? Y cada vez que da un cierto respiro, pues Trump, bueno, pues presiona más. El momento que el 30 años repunta y sobre todo se sitúa por encima del 5%, las pretensiones de Trump, bueno, pues se relajan un poco, ¿no? Yo creo que el mercado sigue estando en un compás de espera, moviéndose como un funambulista en un hilo muy, muy fino, porque, Sí. insisto, el daño en la economía se produce sobre todo con un precio del crudo que escala de nuevo por encima de $100 el barril, tanto el West Texas como el caso del Brent, y evidentemente eso hace daño. Hace daño no solo al crecimiento económico, sino también, por Ujú. supuesto, las expectativas de inflación y las dudas de lo que harán los distintos bancos centrales. Es tiempo de reconfigurar la cartera. Yo creo que lo que es tiempo prácticamente es uno, de no asumir riesgo a duración en la parte de renta fija. Cuanto más dure el conflicto bélico, la renta fija de más largo plazo va a sufrir mucho más, con lo cual habría que estar en renta fija de muy corto plazo. En el caso de la renta variable es muy importante la calidad, es fundamental. Me da igual ya del sector que sea. Lo que busco sobre todo son empresas donde la visibilidad de ingresos y de margen de beneficios se siga manteniendo en un contexto como el actual, siempre y cuando no supere el petróleo los $120 el barril, donde ahí sí que haría mucho daño, no solo a la economía, sino también a muchas compañías. Y luego, sobre todo, tener muy buenos productos de flexibilidad, que me pueda dar mixtos, que me pueda dar fondos con vocación de retorno absoluto, que al final, bueno, pues funciona un poco entre el empaste de la direccionalidad de la renta fija, que ya digo que sea mucho más de corto plazo, y en el caso de la renta variable, donde debe de primar más el peso de la bolsa norteamericana, combinando sesgo value y growth en la misma y teniendo algo de peso, pero en menor medida, tanto la bolsa europea como en otras zonas del mundo. Luego al final del consultorio seguro que nos traes una idea de inversión, ¿no? Para cubrir bien esas carteras. Claro que sí. También otro de los catalizadores para los mercados que empieza esta semana es la temporada de resultados. Hoy Goldman Sachs ha decepcionado algo. ¿Crees que van a ser los mensajes de los ejecutivos de las empresas los que vayan a marcar un poco las guías en toda esta coyuntura geopolítica? En el corto plazo, el pulso, el metrónomo, desde el punto de vista musical, pero el metrónomo también de los mercados, me da la sensación que lo va a seguir marcando el precio del crudo. Mire, el mercado, para que ustedes lo entiendan, puede perfectamente convivir con, lamentablemente, pero es así, la realidad, hay que ser pragmáticos desde el punto de vista financiero. El mercado puede convivir con una situación de un conflicto bélico aislado, en un sitio muy sensible, ¿de acuerdo? Una guerra total, a lo mejor la situación sería diferente, ¿no? Pero lo hemos visto en el caso de la guerra de Ucrania, ¿no? Aquí la clave es el precio del petróleo. Aunque hubiera tensiones
bélicas o tensiones geopolíticas bastante importantes, pero se lograra que el precio del petróleo corrigiera, la situación de los mercados financieros, tanto de deuda y de bolsa, sería muy diferente ahora si la situación, efectivamente, como bien apunta Paul, de las compañías no decepcionan, no solo los resultados que publican, sino sobre todo las expectativas que puedan tener para los próximos trimestres. Pero en el corto plazo, quien va a marcar el pulso del devenir de los mercados es, sin duda alguna, el precio del crudo. Otra cosa, En sin este duda alguna, va a sentido, ser... José María, Sí, ¿dónde está el umbral del dolor? Porque parece que sí que está conviviendo el mercado con un barril a 100 dólares. sobre todo, vamos a ver, de momento, porque yo creo que el mercado lo que está ahora mismo es descontando si la situación puede empeorar mucho más o la situación puede mejorar, ¿de acuerdo? Y no olvidemos que hay una enorme liquidez en el sistema financiero, que a poco que cae el mercado, siempre y cuando ese umbral del dolor, como muy bien explicas, muy bien señalas, no supere ciertos umbrales, ciertos techos en el precio del crudo. Desde nuestro punto de vista y el análisis que en su tiempo realizamos, podría estar en torno a unos $120 el barril. A partir de ahí el dolor sería bastante importante, sobre todo si no se toca y no sigue subiendo. Pero si sigue subiendo, lógicamente el dolor irá mucho más allá, ¿no? Lo cual es muy importante, ya digo, seguir el conflicto, pero sobre todo seguir el comportamiento del petróleo. Pero las expectativas que hay ahora mismo es de que la situación que puede vivir de asfixia pues, Irán, no olvidemos que en Irán hay no hay una única voz y no hay una única mente pensante, ni desde el punto de vista político y mucho menos desde el punto de vista militar. La fragmentación de decisiones a nivel del terreno militar lo hace mucho más complicada. No hay un único interlocutor a la hora de tratar bueno, pues llegar a un cierto acuerdo, ¿no? Con lo cual eso lo Ujú. complica el Sí, escenario mucho más. Pero el mercado que está esperando, sobre todo además con este bloqueo del bloqueo, porque bueno, cualquier bloqueo desde el punto de vista de derecho internacional ya es ilegal, es decir, Irán hace un bloqueo es ilegal, pero si lo hace Estados Unidos no es menos legal, es decir, también es ilegal, ¿no? Pero lo que están es sobre todo presionando a que China y otros países asiáticos digan a Irán que evidentemente se va a empobrecer mucho más, las guerras cuestan muchísimo dinero y la economía puede provocar este otro bloqueo, pues imagínense, pues cadenas de suministros, que ya lo hemos visto en los precios mm, industriales en China repuntar, pues podrían suponer un problema mucho mayor y un daño que tardaría tiempo en recuperarse, ¿de acuerdo? Con lo cual, mm. habrá que seguir muy atento, repito, al precio del crudo, pero también hay que seguir el comportamiento o lo que digan los directores financieros y, por supuesto, los consejeros Sí, delegados de las sí, sí. principales compañías cotizadas, sobre todo para los próximos meses. Pero es muy difícil en el actual entorno, Paul, que muchas compañías, salvo a las que se beneficien, sin duda alguna, del incremento del precio del crudo, o aquellas que tengan un producto o un servicio que sea monopolístico o casi oligopolístico, ¿no? Ujú, Pero claro, van a ujú. depender muy mucho de la renta disponible de los consumidores. Es que el consumo es Claro. muy importante, Mm, sobre todo en los países desarrollados, con lo cual hacer cualquier tipo de previsión de análisis en un contexto como el actual es muy binario. Es decir, la situación se puede relajar y eso permita que el precio del crudo baje, con lo cual la visibilidad del comportamiento de las empresas es mucho mayor, o la situación se puede complicar y evidentemente eso complica mucho más la visibilidad de las compañías, ¿no? Yo creo que el mercado ahora mismo, sobre todo la bolsa, lo que está descontando que probablemente la situación puede tensionar más, pero hay solución. En cambio, el mercado de deuda, sobre todo los tipos de más corto plazo, se están empapando muy bien de esa tensión, puesto que cuanto más dura, no cabe la menor duda que los sí. precios pues, se presionan, hay una presión al alta, la inflación, y eso lo refleja mucho más rápidamente el mercado de bonos. Mm. Bueno, aparte de la crisis energética, los ejecutivos de las grandes empresas, los bancos sobre todo, esta semana, también darán algún mensaje sobre la irrupción de la IA,
y también del crédito privado, ¿no? La crisis que se está viviendo últimamente. Y en este sentido ya te traslado la primera pregunta de un oyente, Francisco. Escribe, señor Luna, me dicen que pueden caer los fondos corporativos europeos por la crisis de crédito privado y hasta los bancos y aseguradoras. ¿Cómo lo ve usted? Yo ya he vendido todo, dice. Bueno, no creo que la sangre llegue al río, Francisco. Francisco y al resto, ¿de acuerdo? Evidentemente empezamos viendo una cucaracha o dos o tres, como es en el argot, que es como se le denominaron a todo lo que es el tema del crédito privado, ¿no? Recuerden que el crédito privado es esa deuda que se ha emitido y que se ha comercializado, sobre todo en vehículos con una liquidez distinta a la de los fondos de renta fija, tanto privada como pública, que aquí en los consultorios solemos hablar, ¿de acuerdo? Son productos que están pensados para mantener un largo periodo de tiempo y que se puede optar a un cierto reembolso, pero en ciertas ventanas de liquidez y al precio que marque el mercado. Evidentemente, el problema está cuando hay mucha gente que quiere reembolsar antes del periodo que se haya establecido como periodo de maduración de esa inversión y evidentemente el producto no está pensado para ello, ¿no? Y entonces ahí junto con una situación en la cual se está poniendo cada vez más en el escenario de cuenta con más probabilidad un escenario de esa estagflación, crecimiento nulo, incluso recesión económica con presiones inflacionistas, aunque quiero decir que la situación actual no es la situación que vivimos en el 2022, por distintos factores, ¿de acuerdo? Las cosas que el precio del crudo se nos fuera a 150 o $200 el barril, donde la situación sería mucho más dramática, ¿no? Pero yo no transmitiría un mensaje apocalíptico que se trasladara a los mercados de deuda corporativa líquidos, ¿de acuerdo? Claro que puede convertirse en un riesgo sistémico. Podría convertirse en un riesgo sistémico, sobre todo porque la deuda que se ha emitido y que no cuenta con los canales de liquidez, como sí ocurre con los mercados secundarios de deuda, que se mueve mucho más dinero que los mercados de renta variable, eh, esa deuda está en manos no solo de esos vehículos, llámense private debt u otros vehículos que se han comercializado, no solo en España, sino mayoritariamente fuera de España, sobre todo en el caso de Estados Unidos, está en manos de muchos bancos de inversión, has dicho uno, Morgan y otros tantos, ¿no? Y también incluso en otro tipo de inversores, ¿no? Claro, esos, si fuera más, sobre todo la necesidad de reembolso, o ante una situación de cierto colapso a nivel económico que se trasladara a un colapso financiero, claro que sería un problema de un riesgo sistémico. Pero miren, yo recuerdo las palabras de Alan Greenspan una vez que estuvo aquí en Madrid y comentaba que lo que había ocurrido con la crisis financiera, en concreto con Lehman Brothers y otras entidades financieras que no llegaron a quebrar, sí ocurrió desgraciadamente con el caso de Lehman Brothers, dio una lección bastante importante cómo actuar en una crisis financiera a la propia Reserva Federal norteamericana. Y herramientas tiene, ¿de acuerdo? Es decir, no solo las herramientas ortodoxas de movimiento de tipos de interés, sino sobre todo también de inyección de liquidez en el sistema financiero. Y ya las hizo uso y sobre todo en la crisis de la COVID-19, por poner un ejemplo, ¿no? En una situación distinta. Con lo cual, yo lo que transmitiría es un mensaje de calma. Una cosa es que los fondos de deuda corporativa, que muchos de ustedes pueden tener en cartera, vean que corrigen, pero hay dos elementos clave. Esto es extensible a cualquiera de los fondos que pueden salir en el consultorio. Si no saben, pues ustedes pueden mirarlo, ¿no? Y decir que mi fondo de renta fija privada este año está corrigiendo. Bueno, pues hay dos factores. Uno es el repunte de los tipos de interés, evidentemente hace daño a los fondos de deuda. Es decir, recuerden, sube la rentabilidad de los bonos, la curva de tipo de interés, el precio de los bonos que hay en cartera corrige ese efecto inverso, ¿de acuerdo? Y también el incremento de los spreads de crédito. Los incrementos del spread de crédito juegan también de forma inversa en el precio de esos bonos, con lo cual lo refleja el valor liquidativo. Pero una cosa es el valor de mercado de esos bonos, otra cosa es el riesgo de que esas empresas pues reestructuren la deuda o cometan, lleguen a impagar la misma.
si hemos elegido bien la deuda que están a través de los fondos de inversión, sin duda alguna puede pasar un periodo negativo, pero muy probablemente si la situación no se destensiona, no se tensiona muy mucho, debería revertir a una situación positiva, ¿de acuerdo? Y los gestores, de hecho, de renta fija líquida, lo que estarán aprovechando muchos de ellos es a comprar deuda de compañías, no sé, un bono de un Santander o de un Iberdrola o de una compañía norteamericana con un buen rating, un buen flujo de caja, porque, miren, les voy a decir una cosa, en el nivel de prelación, si hay un problema, siempre tiene prioridad el bonista que esté en deuda senior que el accionista, ¿de acuerdo? Con lo cual yo ahí no estaría preocupado. ¿Que está corrigiendo? Insisto, que son esos dos elementos principales los que están afectando, digamos, la divisa, etcétera, etcétera, pero sobre todo esos dos. Pero no creo que lleguemos a ver un problema de riesgo sistémico incontrolable. Quiero creer que los bancos centrales, sobre todo la Reserva Federal Norteamericana, podría perfectamente actuar para inyectar liquidez y evitar un colapso en ese sentido. Bueno, pues vamos a hacer una breve pausa, José María. Enseguida volvemos porque tenemos varias consultas y además, bueno, pues Trump hacía mucho que no hablaba, por decir algo, pero es que parece que va a hablar en cualquier momento, según Fox News. Así es que, bueno, pues si empiezan a salir titulares, pues los iremos comentando. Hacemos una pausa y enseguida estamos de vuelta. Conquista cada camino, renueva cada viaje. European Privilege te ofrece un método exclusivo de alquiler de coches premium a 6 meses con hasta 20.000 kilómetros, sin avales y con hasta el 100% del gasto desgravable. Diseño, tecnología y potencia para cada viaje. Siente la libertad al volante de los grandes iconos del automovilismo. European Privilege. Elige tu marca. Conduce diferente. Dormir bien lo cambia todo. El descanso, el ánimo, la forma en la que afrontas el día. M5 de Sol Naturaleza es un complemento natural a base de plantas, triptófano y melatonina, pensado para ayudarte a mejorar la calidad del sueño y la estabilidad emocional. Una sola cápsula al día para respetar tu ritmo natural. Sol Naturaleza. Personas cuidando personas. Más información en solnaturaleza.es o llamando al 91 31 31 409. En Radio Intereconomía hablamos de lo que realmente importa, las decisiones que construyen el futuro. El próximo martes, 14 de abril, emitimos un programa especial desde las oficinas de Dunas Capital con motivo de su 10º aniversario. Una década marcada por una idea clara, poner la preservación del capital en el centro de cada decisión. Hablaremos de independencia, de rigor en la gestión, de visión a largo plazo y de cómo se construye una gestora que hoy gestiona más de 5.000 millones de euros. Especial Dunas Capital, el 14 de abril, aquí, en Radio Intereconomía. El consultorio de cierre de mercados. Ya estamos de vuelta en el consultorio de fondos de inversión cuando pasan 38 minutos de las 6 de la tarde. Estamos con José María Luna de Luna y Sevilla y vamos a dar paso enseguida a una consulta que nos ha llegado a través de nuestro buzón de voz. Buenas tardes, muchas gracias a todos por su programa y por sus consejos. Mire, le quería preguntar al señor José María Luna, yo tengo una cartera de fondos, entre ellos, bueno, renta variable, tengo algunos de retorno absoluto como el Jupiter Median Absolute Return, y más que nada le quería preguntar por los de renta fija. Tengo de renta fija el AXA Eurocredit Total Return, el DNCA Alpha Bond, el Carmignac Portfolio Credit, el Pinco Income y el Man Global Investment Grade.
tengo aproximadamente un 5%, un 6% en cada uno. Quería preguntarle si le parece bien esos fondos para la situación actual y si se solapan unos a otros o cree que podría continuar con ellos tal y como los tengo repartidos. Muchísimas gracias. Que tengan buena tarde. Pues muchas gracias. Vamos a ver esta cartera interesante, José María. Sí, de nuevo, renta fija. Aquí ya estamos en fondos de deuda líquido, ¿de acuerdo? Los bonos que están en cartera, incluso algunos derivados que también utilizan, son activos líquidos y que uno pues puede solicitar el traspaso, el reembolso y no tienen, en estos momentos, bueno, no tienen problemas para poder hacer cualquier movimiento de reducción, de eliminación, etcétera, etcétera. Es un vehículo o vehículos distintos de los que hablaba anteriormente Francisco, ¿no? Aunque le haya llevado a una decisión, yo creo que bueno, muchas veces hay que pensarse, por eso hablaba antes de la templanza, ¿no? La economía conductual, qué importante es, qué Sí, importante es. Dicho todo esto, vamos a ver, ¿se solapan? ¿Se pisan la manguera? No. Ahora bien, la correlación entre ellos es alta. Los dos son fondos de deuda, mayoritariamente deuda corporativa, europea, con excepción del fondo de PIMCO, que tiene más posición en deuda norteamericana, pero son fondos de inversión que mantienen una correlación entre ellos alta. ¿Qué sí, significa correlación alta? Pues que se suelen mover en la misma dirección, no en la misma intensidad, y no suben de la misma forma, cuando corrigen de la misma manera. Pero suelen ser productos que cuando corrigen, la mayoría corrige, ¿de acuerdo? No hay uno que esté haciendo algo distinto, ¿no? Probablemente algún fondo de retorno absoluto podrá ser que sí que aguante más. No en concreto el fondo de que acaba de decir de la gestora Júpiter, que el pasado año lo hizo muy bien, este año pues está un poquito menos brillante. Por hoy quizás otras ideas de retorno absoluto que pueden ahora mismo hacerlo algo mejor. Pero mire, por no extenderme excesivamente, le acabo de explicar los dos factores más importantes que están haciendo que estos fondos de inversión, la mayoría de ellos, corrijan, ¿de acuerdo? Aunque es verdad que cuando los bonos, en este caso, mejor dicho, la rentabilidad de la deuda, tanto del corto plazo, y cuando hablo del corto plazo, tramos de 1 a 3 años, la de medio, en torno a 5 o 7 años, o la de largo plazo, en torno a 10 años, baja y lo hemos visto la pasada semana e incluso lo estamos viendo en estos momentos. Ustedes miran las pantallas de cómo está ahora mismo la rentabilidad de los bonos. En la mayoría de los casos, salvo creo recordar el mercado francés que ha repuntado un poquito, el 10 años, el resto están corrigiendo, ¿no? Eso es música celestial para esos fondos de inversión. ¿Por qué? Pues porque cuando baja la rentabilidad de los bonos, el precio de los mismos repunta. Ahora bien, si vivimos en un escenario de tensionamiento de los tipos de interés del corto, del medio, del largo plazo, sobre todo los del corto, 1 o 3 años, y los del medio, lo digo sobre todo por el fondo AXA Eurocredit Total Return o el fondo de Carmignac Portfolio Credit, e incluso hasta el fondo de DNCA, aunque es un fondo de renta fija flexible con vocación de retorno absoluto, puede sufrir. ¿Cuál es mi consejo? A mí me gustan estos. En un escenario que démosle una probabilidad entre el 60 y 70% a que la situación en las próximas 4 o 8 semanas se pudiera resolver y viéramos un precio de crudo más bajo del que está cotizando ahora mismo, estos fondos sería un balón de oxígeno importante y volverían a tener la capacidad de aportar rentabilidad en la cartera, no solo de usted, sino de muchos otros. Ahora bien, si la situación se vuelve a tensar y eso provoca que el precio del petróleo siga repuntando, lo que tendríamos que tener es más peso de renta fija en más corto plazo, ¿no? Reducción de esos fondos que no sé cuánto pesa en el conjunto de su cartera, y es importante el asesoramiento, pero lo que nosotros hemos hecho es reducir el tiempo de más largo plazo por fondos de deuda de muy corto plazo, entre las que incluyo, por supuesto, fondos monetarios en euro con comisiones súper atractivas. Con lo cual, mi consejo ahora mismo,
en este contexto es, si siguen subiendo los tipos de corto o medio plazo, habría que reducir. Si el precio del crudo se va acercando a $120 el barril y parece que no solo se acerca para volver a caer, sino que se acerca para repuntar, probablemente habrá que eliminar temporalmente ese tipo de fondos de la cartera y tener mucha más deuda de muy, muy corto plazo, básicamente monetarios, y no asumir ningún tipo de riesgo durante el mismo. Sí, está hablando ahora mismo Trump desde la Casa Blanca. Dice que sobre el bloqueo, dice que otros países se han ofrecido a ayudar. Confirma que el bloqueo ha comenzado, que podría resolver la situación con Irán antes de que los petroleros lleguen a Estados Unidos. También dice que Irán les ha llamado esta mañana y que quieren un acuerdo. Y sobre el estrecho de Hormuz dice que Irán no puede chantajear ni extorsionar al mundo. Está hablando en estos momentos, como decimos, el presidente de Estados Unidos desde la Casa Blanca. También el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, Birol, afirma que los precios del petróleo no reflejan la gravedad del problema. Sigue subiendo el precio del petróleo, pero no tanto, un 4,48%, y está a punto de perder el nivel de los $100. Vamos a ver cómo acaba todo esto, José María, porque desde luego, si algo hay cierto... Esperemos que acabe bien, Paul. ¿Perdón? Que esperemos que acabe bien. No debería de haber empezado nunca esta situación, pero ya que estamos en la que estamos, esperemos que acabe. Bueno, la volatilidad sin duda ha llegado para quedarse. Vamos con más consultas porque se nos acaba el tiempo, nos lo está quitando Donald Trump, y hay aquí muchos oyentes que plantean sus dudas. Buenas tardes para el señor Luna. Tengo 20% renta fija de la cartera Ebly Short Corporate Bond, 10%, y el PIMCO GIS Income otro 10%, y este sería mejor traspasarlo a otro de más corta duración. Bueno, pues lo acabamos de decir. Parece que soy un temático de la renta fija. Miren, el mercado ahora mismo está, yo creo que el mercado de crudo, el futuro de entrega más inmediata, que ha repuntado, si se soluciona la situación, lo que están viendo ahora mismo, pues subirá algo menos, pero la situación no es fácil y es una situación complicada, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque los stocks ahora mismo, cerrando totalmente el estrecho de Hormuz, pues claro, se reducen muy mucho, ¿de acuerdo? Y es decir, la oferta y la demanda es la que es. Y si hay menos oferta, pues los precios van a seguir subiendo, ¿no? En ese sentido, haría daño, por supuesto, a un fondo, haría más daño al fondo de PIMCO que al fondo de Ebly, porque tiene más duración, más sensibilidad a los tipos de interés de mercado de medio y un poquito de largo plazo, ¿no? Pero si la situación se destensa, evidentemente los dos fondos lo harían bien, incluso el PIMCO podría tener quizás más velocidad de recuperación. Pero, como aquí no tenemos ni idea, porque Donald Trump habla los fines de semana muchas veces, y cuando habla, él dice en una frase cosas antagónicas totalmente, dice lo mismo, lo distinto, y lo distinto de lo distinto, ¿no? Yo, por precaución, tendría menos peso en este fondo, incluso si me apura sobre la posición que tiene en el fondo de Ebly. Ambos son sensacionales fondos. El PIMCO es como dice un gran amigo y además de la casa PIMCO, es un 5J. Para que ahora mismo el 5J es que nos puede salir más caro por el precio del crudo, ¿no? Que nos lo lleven a casa. Y el Ebly es un sensacional fondo. Yo te quizás, por precaución, si solo son fondos de renta fija, tendría algún producto de menor duración en la cartera. Y repito, me vale un monetario, un producto interesante que nosotros hemos recomendado, en este caso para los asesorados nuestros, pues sería el fondo de la casa Pictet, el Pictet Short Term Sovereign Money Market Euro, por poner un ejemplo, no de tantos, ¿no? Pero puede ser una opción el fondo de gestoras, como puede ser Ostrum, y de hecho hoy traigo también otra idea dentro de la pieza. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Sol pregunta por el AXA
Eurocredit Total Return y por Carmignac Portfolio Credit. Aquí Lo mismo que seguimos. mencionamos antes, Aquí seguimos con la seguimos. renta fija. Lo mismo, Sí, no me sí. quiero repetir demasiado para dar más paso, pero lo mismo. Es decir, vamos a ver, si usted no tolera la caída del AXA o el PINCO, en este caso el Carmignac o cualquier otro fondo, lo que tiene que preguntarse, y lo hace bien, ¿de acuerdo? Es decir, ¿qué hago yo en este fondo? ¿Qué expectativa tenía? Iban muy bien, son fondos sensacionales, pero si no lo tolero, o bien no debería de estar en este producto, o bien las circunstancias han cambiado, y es que han cambiado, y lo hemos estado explicando. La templanza y la visión de largo plazo, ¿de acuerdo? Las luces largas, me invitan a seguir contando con estos productos, asumiendo que pueden corregir, ¿de acuerdo? Pero para ello hay que mitigarlo a través de otro tipo de ideas, a través de fondos de deuda de muy corto plazo o algunos fondos con vocación de retorno absoluto. Ahora bien, si no tolero que ningún fondo de renta fija me corrija o lo paso mal, entonces está muy claro. Los fondos no son los más adecuados para mí. Por eso, a través de un asesoramiento adecuado, pues tendría que buscar esos productos. A lo mejor le van a dar menos rentabilidad, pero ahora mismo seguramente le dejarían dormir más. Una más antes de la pizarra, José María. Buenas tardes. Mi pregunta es sobre el fondo Polar Capital Biotecnología. ¿Es muy volátil? Pregunta. Súper volátil, súper volátil. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que lo está haciendo sensacionalmente bien la biotecnología. Y eso que el sector de salud, en líneas generales, no vuelve a ser uno de los sectores que más rentabilidad esté aportando, y eso que es uno de los sectores, eso que aglutina muchos subsectores y algunos muy diferentes, pero en líneas generales y en media no es de los más caros, ¿de acuerdo? Pero la biotecnología es un campo, una multitud de campos, que la verdad es que de forma estratégica, no solo de táctica, es decir, con una visión de largo plazo, aporta valor. Y si es de la mano de un fondo como puede ser el de Polar, o nosotros también, que se comercializa en nuestro mercado, a mí me gusta. Pero eso sí, no es adecuado para todo tipo de inversor, precisamente por la propia volatilidad. Pero la selección de compañías que efectúa esta casa, como hay alguna otra, la verdad es que está muy bien. Bueno, pues es tiempo ya de... La pizarra. Somos todo oídos, Pues José mira, María. Paul, claro que sí, muchas gracias, Paul. Pues mira, traigo varias ideas, ¿no? Empezamos con las ideas más conservadoras, más defensivas, por así decirlo, ¿no? Estoy pasándolo mal con la renta fija, cae y si estos suben, los tipos suben más, yo quiero estar durante un tiempo tranquilo o quiero reducir la exposición a bolsa. Ya he dicho que nosotros seguimos una situación de esperar y ver, aunque hemos hecho algunos cambios, sobre todo más en la renta fija que en la renta variable, ¿no? Pero una idea, un producto de la gestora Deutsche Bank, que sería el fondo DWS Euro Ultra Short Fix, producto de renta fija de muy, muy corto plazo, interesante por la cartera que tiene, por la sensibilidad a tipos de interés que tiene. Es un fondo que es capaz de, cuando tiene que renovar la cartera, los tipos de interés si suben, lo hacen, pero a tipos más altos, con lo cual me beneficio de una subida de tipos de interés en este caso, ¿no? Y además las comisiones son bastante competitivas, con lo cual una idea y no recomendación sería este fondo de la casa Deutsche Bank. Otra idea, pues en el caso de fondos de retorno absoluto, este sí es un fondo de retorno absoluto, no, vocación de retorno absoluto. Tenemos hablando del fondo de la gestora Candriam, que será el Candriam Absolute Return Equity Market Neutral Equity, ¿no? Este producto aúna, por un lado, una máquina, un sistema cuantitativo, pero también hay una parte más cualitativa o más humana, sobre todo a la hora de detectar qué compañías están muy sobrevaloradas frente a aquellas que están más infravaloradas, ¿no? Con la máquina, sobre todo, también tiene otros factores, como puede ser el momento, es decir, la fuerza de mercado, ¿no? Un producto interesante, beta prácticamente cero a renta variable, y puede ser una idea muy a tener en cuenta. Y la tercera y última sería un producto de la gestora Robeco, el Robeco Smart Energy. Todo lo que sea energía es interesante. Pero si aunamos, por un lado, todo lo que es la electrificación, todo lo que es la transición energética, todo lo que es la eficiencia energética,
porque es que de esto se va a hablar, ya se habla, pero va a hablar mucho más, no solo por el tema de los centros de datos, sino que estamos viendo cómo nuestro talón de Aquiles, en la parte no solo del enorme endeudamiento, sino también la necesidad cada vez más de energía. Y tenemos que ser todos, desde los hogares, las empresas, etcétera, etcétera, mucho más eficientes a nivel de consumo de energía. De eso va mucho el fondo de la gestora Robeco, Smart Energy, como hay otros, como puede ser Pictet, como puede ser Polar, Capital, como puede ser DNB, etcétera, etcétera. Hoy he traído el fondo de la gestora Robeco, el Smart Energy, como idea, sobre todo mirando más a largo plazo, también en el presente, porque lo está haciendo bastante bien, pero mirando más a largo plazo, precisamente por ello, porque además, donde también van a gastar mucho dinero el sector público, precisamente es ahí, en esa electrificación y transición energética. Uh-huh. Bueno, pues ahí está ese trío de Deutsche Bank Ultra Short Fixed Income, el Candrian Absolute Return y el Robeco Smart Energy. Una muy buena diversificación, sin duda, José María. Por cierto, te contesta un oyente que ha escuchado Francisco, ¿te acuerdas que planteamos su pregunta por el crédito privado? Dice: señor Luna, ya han salido 25.000 millones de crédito privado y están cerrados los retornos. Da miedo, me dice. A ver, insisto, es un vehículo que no estaba pensado precisamente para esos reembolsos. Habrá que ver qué ha motivado esos reembolsos. Seguro que habrá distintos factores. Entre ellos puede ser el margin call, que de eso, Paul, tú y yo lo hemos visto muchas veces, ¿de acuerdo? O haberse vendido el producto al inversor que no se debería haber vendido nunca, ¿de acuerdo? Uh-huh. Es verdad que preocupa, porque hay mucha gente que ha solicitado el reembolso y no se ha podido reembolsar. Pero, repito, lo que decía antes, claro que preocupa y hay que ocuparse en ver qué está sucediendo, porque no solo es la guerra, sino también está la inteligencia artificial y tantos otros factores, ¿no? Pero, insisto, yo no lucharía contra la Reserva Federal ni contra ningún banco central, que en estos casos es como séptimo de caballería, ahí sí sabe cómo actuar para que la sangre no llegue excesivamente. José María Luna, director de inversiones de Luna y Sevilla, muchísimas gracias por acompañarnos un lunes más en el consultorio de fondos. Ha sido un placer y espero verte pronto por aquí, por los estudios de Radio Intereconomía. Claro que sí, lunes que viene estoy por allí. Muchas gracias, Paul. Fuerte abrazo a todos. Fuerte abrazo.